Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor inunde sus corazones. Seguimos aquí, amar como Él ama, nos identifica con el Padre. Estamos aquí, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte y para dar a conocer, Señor, el verdadero motivo, Señor, de la muerte de Cristo en esa cruz, Señor, a través de tu enseñanza, a través de la palabra que tú nos das, Padre bendito. Nos quedamos la otra semana en Salmo 23, donde dice, en Salmo 23, versículo 6, que no lo terminamos de dar, que dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estos son, va para las personas que han dejado este mundo, que han decidido caminar a la voluntad de Dios. A eso se refiere el salmista David cuando dice: el bien y la misericordia me seguirán. Porque a veces tomamos estos versículos bíblicos y nos los cogemos nosotros, pero estamos en una completa desobediencia. Estamos en rivalidad incluso con nuestros hermanos, con nuestros amigos, incluso con la gente de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Andamos en enemistad. Y no lo tomamos porque la Biblia dice, es que así dice la palabra, sí, pero no es para cualquiera, sino para el que obedece a Dios, al que se somete a Dios. Esto solo te va a pasar, que el bien y la misericordia te va a seguir cuando Jesucristo es tu pastor, cuando Él te está adoctrinando, cuando Él te ha tocado tu corazón, cuando Él te trae a que conozcas del Padre. Cuando has aceptado a Cristo como tu Señor, no solo como tu Salvador, porque lamentablemente muchos se han conformado con que Jesucristo sea su Salvador y creen que todo ahí ha quedado, que somos inmunes a todas y cada una de las cosas que puedan ocurrir en este mundo y de que a nosotros no nos va a pasar nada. No, eso no dice la Biblia. Esto le va a pasar a los que han decidido caminar con Dios, cuando han recibido a Cristo como su eterno Salvador. Incluso muchos que lo han recibido pero están en desobediencia y están en completos problemas. No vaya a ser que vaya a decir el Señor: apártate de mí, no te conozco. Porque lamentablemente esto pasa cuando no llevamos la doctrina sana, limpia, transparente a la vida de la gente que necesita. Esto pasa, hermano. Fíjate, sabemos que el mal está en nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice el bien. Cuando nosotros vamos a Romanos 7, donde habla el apóstol Pablo, 7:18, ¿qué es lo que le acontece a él como siervo de Dios? Cuando él caminaba en esos tiempos con Dios, ¿qué es lo que sentía él? Romanos 7, versículo 18, dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, el apóstol Pablo reconoce que nosotros vivimos con un enemigo permanente, que la maldad está con nosotros, la maldad nos acompaña, duerme con nosotros, está en todo momento. Él ha reconocido a través de la ley de Dios que existe un mal. Él no conocía, dice el hermano. Tú cuando lees el capítulo 7 de Romanos, te vas a dar cuenta de lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, cómo la ley lo mató. Él no conocía el mal, pero al conocer la ley de Dios, conoció y se dio cuenta que la ley lo mataba a través de la escritura, que la paga del pecado era la muerte, que no era reconocido. O sea, muchas cosas que hacemos en el mundo, hermano, que creemos nosotros que está normal, para Dios es anormal. Pero lamentablemente en el mundo y ahora en la iglesia estamos esperando una palabra. Donde el mundo se mueve, nosotros nos movemos. Porque eso es lo que ha ocurrido en estos tiempos, cuando hemos llevado al mundo, a la iglesia, a la congregación, a la edificación del cuerpo de Cristo, hemos llevado al mundo. Es lo que pasa con las cosas que están ocurriendo. Nosotros necesitamos muchas veces una excusa para salirnos del redil. Porque, hermano, el enemigo está con nosotros. Ya sea tu enemigo va a ser la fornicación, el adulterio, el robo,
el homosexualismo, el lesbianismo que va a estar ahí. Y nosotros combatimos todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo lo está diciendo. El pecado mora en mí, pero depende de mí que yo le dé rienda suelta. Mira, hermano, hay gente que lucha toda su vida, tal vez 20, 30 años, y tú le dices, se fueron al mundo. Pero 30 años, 20 años, sí se fueron al mundo, porque un día se dejaron vencer. O están esperando una palabra, algo que suceda, o que venga un pastor y le diga, esto es bueno. Y entonces empiezan a hacer lo que dijo ese pastor, entre comillas. Eso es bueno. Es el caso, no sé si las redes sociales ahorita están explotando con aquel pastor que después de 30 años de su ministerio como pastor, yo no sé cuando se entregó el Señor, cuándo habrá sido, tal vez haya sido hasta antes de los 30 años. Pero dice que 30 años como pastor, que no es lo mismo que haberse entregado. Bueno, resulta que el Señor ya se hizo de novio. Ya tiene novio él. Y él es pastor de una iglesia. Pero ¿sabe? Porque nosotros luchamos cada día, solo esperamos. El mundo se mueve así. En el mundo es aceptado estas cosas. Y nosotros las traemos a la iglesia. Hermano, en la iglesia también hay gente con instinto de querer matar, de querer robar. ¿Qué están esperando ellos a través? Que se apruebe una ley. O le digan, mata nomás. O te diga, puedes robar nomás. Y que nosotros no somos de este mundo, hermano. Y fíjate lo que es lo más triste de todo esto, es que la palabra está clara. Está clara. O te dice, no esto y no esto. O sea, la gente, más que todos los llamados cristianos, más que yo le digo son evangélicos, está claro donde dice que no eres aceptado, que como ladrón no entra, que como criminal no entra, como adúltero no entra, como fornicario no entra, como mentiroso no entra. La palabra está clara ahí. Como afeminado no entras. Está en Romanos 28, 1:28. Está claro, no tienen cómo de excusarse ellos, hermano. Yo digo, ¿qué les pasa? No es que eso es para el mundo, es que Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y tú? Si la palabra está clara ahí, te está diciendo que eso está mal. ¿Y cómo que le echas nomás al mundo que está fuera del entendimiento de Dios? Que el diablo cegó el entendimiento del mundo. Y vos que estás dentro del evangelio, ¿no te das cuenta? Por eso solamente leen el versículo 4 de 2 de Corintios 4:4. Porque Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos leen así, y ese nomás, pero no leen el 3. En el 3 dice, y así que demuestra que el entendimiento de la iglesia también está entenebrecido, que no solamente es el del mundo. Le dice claro, en el 3 dice así, antes bien, renunciando a todo culto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, nuestro evangelio, el apóstol Pablo es claro, nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, dice, también está encubierto. O sea, está en el reino de Dios y en el reino de tinieblas está encubierto el evangelio. Parece mentira, no, pero siempre nos nombran solo el versículo 4 para el mundo. ¿Y qué resulta? Que dentro de las congregaciones también hay gente con el entendimiento entenebrecido, con el entendimiento oscuro, que no llegan a entender las cosas de Dios, hermano. Porque donde Dios dice blanco, ellos dicen que ahí dice negro. Donde Dios dice que eso es bueno, ellos dicen que eso está malo. A veces tienen el comportamiento del mismo mundo, hermano, reclamándole a Dios, preguntándole por qué Dios es esto, hermano. Muchos incluso se paran en un púlpito y dicen, reclámale a Dios. Le digo que qué falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo tú le vas a reclamar a Dios? ¿Qué te crees? Cuando tú estás en desobediencia, tú no le obedeces a Dios. Tú no estás en la posición de reclamarle a Dios, ni aún cuando estés en la completa obediencia. ¿Dónde tú lo ves a Cristo que le está reclamando a Dios? Peor lo demás.
reclamó y refutó muchas cosas, pero su integridad la mantuvo hasta él. Le reclamó y Dios lo puso en su puesto. Es que ¿cómo le vas a reclamar a Dios? Y es que Job no le estaba reclamando, él renegaba de la vida que le había pasado. Y nosotros, hermano, es triste saber 30 años habiendo luchado. Este se da en el caso de lo que dice Simón Bolívar: he arado en la mar, volviste a coger tu vómito, ya lo habías botado, lo recogiste otra vez y te lo comiste, te limpió, te perfumó el Señor, pero te soltó para que tú decidas y volviste a revolcarte en el lodo, en el cieno, como puerco, que somos muchos llamados del mundo, pero Dios acá nos limpia, nos saca todo. Dios no nos llama para que nosotros volvamos a recoger lo que sacó de dentro de nosotros, hermano. Así se portan estas personas. Volvió el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es duro saber que Dios toma al hombre, más que todo el mundo, y de la congregación también, como perros y cerdos, hermano. Y esto es duro. A veces yo tengo que pensar bien para decirle a la gente estas cosas, pero para que sepan lo que Dios piensa del mundo y lo que piensa del hombre que está ahí. El mucho pensar, hermano, el mucho querer algo. Si lo piensa, pídele fortalecimiento a Dios. Pero no puede volver al mundo. Y contento él, como que no pasa nada, hermano. Ya se pierde la vergüenza. Ha perdido la integridad, la vergüenza, ha perdido todo. Si es que en verdad fue llamado por Dios. Porque muchos están ahí en un púlpito hablando de Dios y no han tenido ni el llamado de Dios, hermano. Porque me toca tratar con gente aparentemente cristiana dirigida por un ministro de Dios y esta gente no sabe nada de Dios, hermano. Te lo digo así porque yo les pregunto. Yo hablo con ellos y me da pena. Gente que solamente se congrega los domingos, que cuando hay eventos que tiene que hacer el pastor, el cielo, ellos no van, no aparecen. Pero lo han dado a entender que tienen que diezmar para que estén bien con Dios. Y yo me los quedo viendo, están equivocados ustedes, les digo. ¿Quién te ha dicho que porque tú diezmas vas a estar bien con Dios? Porque eso le dan a entender mucha gente, hermano. Y te le digo porque yo he tratado con gente como esta. Hace como un mes atrás traté con una así. Y piensa que porque diezma él está bien con Dios y solo es dominguero. No se mueve casi para nada, para otro lugar. Imagínate, hermano, si tuviéramos que mantener este cuerpo, ¿cómo estuviéramos chupados y flacos nosotros? Y así se encuentra mucha gente. En lo que se trata del evangelio, hay mucha gente raquítica, débil, que no se puede sostener, que no puede parar. Pero eso sí, esas mismas personas, tratándose de la vida en Dios, en la vida en Cristo, se encuentran raquíticas, flacas, sí. Pero tratándose del mundo, están bien gordos, hermano. Están bien anchos, están bien robustos, están bien fuertes para mantenerse firmes en el mundo. Pero con Dios están muy débiles, están muy flacos. Para muchos que lo conocieron un día ya están irreconocibles. Porque no han tenido la palabra de Dios, porque no han aceptado a Cristo como su verdadero pastor. Y esto es lo que dice Pablo. Le llama la atención al mundo, a la gente. Vamos al Salmo 16:2. Dice así: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hermano, aunque las cosas en el mundo te vayan de maravilla, Dios no, primeramente no te manda a envidiar nada del mundo ni que desees nada del mundo.
Dice el salmista David que no hay bien fuera de Dios. Y hay muchos que piensan que están bien, porque así nos han enseñado. No hay bien fuera de Dios, hermano. Como hijo de Dios tienes que caminar con Dios. Y por muy bueno que tú veas las cosas, el progreso del hombre, no hay bien allí. Porque muchas cosas, este progreso incluso los lleva a perderse a esta gente, ¿sabes? A no entender el evangelio. No hay bien, porque recordemos unas cosas, que cuando el mundo maldito, porque lo maldijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. O sea, estamos en un mundo de maldición. Pero tú tienes que aprender a vivir en bendición en este mundo de maldición. Tú eres bendito, tú eres bendecido, tú tienes un buen vivir. El bien y la misericordia te va a seguir en este mundo de maldad. En este mundo que Dios lo maldijo. Y nosotros somos parte de este mundo porque del polvo de la tierra nosotros fuimos formados. Y es por eso que el mal está en mí. Yo quiero hacer bien, pero se revela. Es que naturalmente nos pasa eso, hermano. Si tú no te das cuenta que muchas veces tú piensas en hacer algo bueno, pero viene algo, te dice no lo hagas. Es como que te está diciendo, te está instruyendo. Pero en todo esto tú tienes la última palabra. No podemos estar esperando, hermano, una palabra para pecar. Y cosas como esta, tú ves también el pastorado de las mujeres también pasa por lo mismo, hermano, porque el mundo empezó a darle oportunidad a la mujer. Estaba viendo un documental o una especie de película de cómo salieron las primeras soldados del mundo, las primeras mujeres del mundo que se fue por allá por India. Entonces el mundo lo dice, el hombre también lo está haciendo, porque piensa que la mujer también puede hacer lo mismo que hace el hombre. Que si la mujer en el mundo es presidenta, acá puede ser pastora, puede ser apóstol, puede ser profeta. O sea, todo lo cogemos del mundo, hermano. Y como los años han pasado, muchos años han pasado, aquel niño o aquel que no nacía, cuando cogió, ya vio a este mundo transformado en esto. Adoctrinados vienen. Y ven las cosas normal. Hasta que no llegue un día alguien, un siervo de Dios le diga, esto está mal. Pero si hay un verdadero reconocimiento, porque hay gente, hermano, que se le habla, se le predica la palabra de Dios. Eso está, y ellos siguen, hermano. Y a veces yo digo por eso, ¿por qué te quedas del ladrón, del delincuente, si tú estás pecando también? Dios no está midiendo el pecado, hermano. Sí, porque al mismo lugar que va a ir el ladrón, se va a ir ese rebelde, ese mentiroso, ese hipócrita, ese que no quiere alabar, no quiere adorar a Dios. El mismo lugar que se va ese criminal, ese violador, allá mismo te vas a ir tú. Dios no te va a tener un departamento aparte para ti. Porque al mismo lugar, Dios no tiene compartimientos en el infierno. No tiene compartimiento de pecado. Tú aquí, tú acá, tú ves en las cárceles que yo digo, no debería de ser así. ¿Cómo van a creer que van a meter a ese que se robó esa gallinita porque quería llevarle el pan de cada día a sus hijos para que sus hijos tengan alimento? ¿Cómo lo van a meter con esos criminales allá? Y es normal, ¿no? Yo también le digo, Señor, ¿por qué los meten así? No debería. Y ahí es donde abusan, los maltratan, los ultrajan a estas personas así. Que por un pan, por llevar el pan de cada día está en la cárcel, pero otros porque les gusta hacer esto. Dios no tiene ese compartimiento, hermano. Dios nos muestra que todos van a ir a un lago de fuego después de la segunda resurrección. Cuando ellos resuciten, van a ir al mismo lugar. Y yo como siervo de Dios, yo quisiera decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Sinceramente te lo digo, a veces el Señor, pero Él no es tanto, no es como los demás. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Él sabrá lo que hace en el último día. Cuando Él venga, hermano.
Pero yo sí te digo una cosa, tú que no buscas de Dios, a tú que no quieres saber de Dios, no te creas más que el ladrón, que el violador, que el homosexual, que el mentiroso. Porque yo no tengo nada contra nadie, hermano. Porque de la misma forma que digo que robar es malo, también digo, el homosexualismo, el lesbianismo también es malo. Y yo no tengo nada en contra de ninguno de los dos con ese aspecto de querer mal. O como dicen muchos, se las estás dedicando. No, la cuestión es que lo están normalizando, no solamente en el mundo, sino en la iglesia, dentro de las congregaciones. Por eso te digo, están esperando tal vez muchos de los que están ahí en el evangelio, que Dios le permita, como a David, tener tantas mujeres, o como el mismo Salomón. Están esperando una ley. No esperes eso. Dile a Dios que te quite eso. Porque, hermano, vuelvo y repito, quieren una ley, tal vez incluso que muchos tienen ese deseo de robar, de matar, de enojarse, de golpear tal vez. Porque esto es lo que esperaron estos hombres que tenían dentro de su cabeza. El enemigo estaba ahí. Hay iglesias, hermano, iglesias que han sido rectas, que ahorita aceptan el movimiento del mundo, que hasta sus niños, imagínate, que el mundo se da cuenta, gente del mundo, gente que no viene a Dios, pero se da cuenta, que incluso combate esto, de cómo a los niños los quieren adoctrinar desde chiquitos mismo, de que esta vida, de que la generación tiene que cambiar según lo que él tiene, lo que él quiere, lo que él piensa. Si el niño siente ser un burrito, que sea un burrito. Si el niño siente ser una mujer, que sea una mujer el niño, o viceversa. Iglesias que ya aceptan esto, porque escuché de una iglesia bautista, hermano, donde estos pastores, porque son hasta pastores, no son ni ovejas, que tienen un hijo así, y le han aceptado al niño en vez de buscar el cambio del muchacho. No, hermano, Dios no va a aceptar. Por eso no somos este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos este mundo, ¿sí? Tus principios y tus valores no están con la mirada aquí a la tierra, sino con la mirada al cielo. Viendo la disposición de Dios, viendo la instrucción de Dios, no la de este mundo, que quieren satisfacer sus propios deseos. Y por ahí hay gente, incluso estos pedófilos, que quieren leyes ya para que le den libertad de hacer lo que ellos quieren. ¿Y sabes qué? Que no son cualquiera, son gente adinerada. Y son estos los que tienen a este país, a este mundo trastornado con esta igualdad de género, con este feminismo que hay. En el reino de Dios es obediencia. Dios no está viendo si eres mujer o eres hombre. Porque el mismo castigo que le va a dar al apóstol, le va a dar a esa mujer obediente que está allá. Sin importar que no haya formado parte de un ministerio, que no haya sido una ministra, porque se esfuerza por ser ministra. Se desespera por ser ministros de Dios estas mujeres. Y hombres también, que no han sido llamados. Por eso la iglesia está como está. Que no han sido llamados, que el hombre lo ha puesto. Porque un día descubrió que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son tres. Bueno, está bien. ¿Quién le llamó a Dios? Este es de Dios. Por cosas sencillas. Hermano, conozco un hombre, hermano. Me dice, tengo tantos años en el Evangelio. Soy pastor. Y su conversión, la misma edad. ¿Y cuándo te preparaste como buen soldado? ¿Cómo es posible que vengas del mundo a dirigir a una iglesia casi directamente cuando no tuviste una verdadera instrucción? Hay hombres, hermano. Yo conocí un amigo mío que andaba conmigo cuando recién inicié. Y yo, fíjate, yo recién en el Evangelio.
Él tenía ya 2 años y ya era pastor. Yo digo, wow. Estos son ni Jesucristo, hermano. Ni Jesucristo con los apóstoles. 2 años, ya están listos. Ya están preparados ellos. Y nos preguntamos por qué. Y esta gente no quiere escuchar. Un día tuve la paciencia, hace como 2 meses, de ir a hablar con uno de mis familiares que está en una iglesia que no es de sana doctrina, hermano. Porque no estoy diciendo iglesia perfecta, no estoy diciendo es una iglesia de sana doctrina. Porque iglesia perfecta jamás vas a encontrar, porque ni Jesucristo, siendo Jesucristo, tuvo una iglesia perfecta. Entonces, no, pero ¿cómo vas a hablar de eso? Estás hablando de Cristo. Sí, míralo a Pedro. Míralo a Judas. Míralo que lo dejaron solito en la cruz a él. Todos corrieron. Todos se fueron a esconder. No, esto no se trata de encontrar una iglesia perfecta. Eso se trata de dar una doctrina sana, tal cual la trajo Jesucristo aquí en la tierra. Así que iglesia perfecta jamás vas a encontrar, porque vas a encontrar un poco de gente desobediente en medio de la doctrina sana. Eso grábatelo. Y yo no busco iglesia perfecta, yo busco doctrina sana, hermano. Que es difícil encontrarla así, porque hay miles de evangelios diferentes en este mundo, hermano, incluso en las denominaciones. Si ellos mismos que están en denominaciones, ya sean pentecostales, racistas, metodistas, están divididos. Porque tú vas, yo soy bautista, esto y otro. Wow. Yo soy pentecostal, pero esto. Wow, divididos entre ellos mismos, tras que están divididos en las denominaciones, en medio de su denominación, están divididos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y viven bien, no pasa nada. Hay uno que te aconseja, yo le aconsejo a la iglesia allá, yo te aconsejo que obedezcas a Dios, yo te aconsejo que busques de Dios como Él manda, como Él dice, como Él nos enseña. Eso yo te aconsejo, yo no te aconsejo ninguna iglesia. Busca de Dios como tiene que ser, y que te dirija a Dios y que te lleve a Dios. Y tú sigues el versículo, el capítulo 16 al 3, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Fíjate lo que hace Dios, te va a complacer. O sea, no solamente eso, sino es toda mi complacencia. Te doy todo lo que yo tengo. Yo no te voy a negar nada. Pero si caminas como un santo, si caminas íntegramente como un siervo de Dios, como un hijo mío aquí en la tierra, vas a tener complacencia, dice la palabra. Es toda mi complacencia para ti. Así que fíjate el galardón que haces cuando tú eres hijo de Dios. Pero si nosotros estamos como borrachos o como barca en marea, hermano, y no nos mantendremos firmes, difícilmente vamos a obtener este beneficio que Dios nos quiere dar. Mírate, vamos a Proverbios 3, 27 y 28. Proverbios 3, 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice así: cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Y hermano, yo me acuerdo, hermano, cuando estaba más muchacho, trabajaba con gente que tenía esos trabajos independientes, ya sea como gafitero, como pintor, como albañil, y tú ibas a trabajar con ellos.
A veces trabajaba para gente que estaba contratada por una empresa y le pagaban a ellos. Y resulta que muchos de ellos ya tenían la plata en la mano, hermano. Y te decían, ve. Y a veces, ¿sabes qué? Muchos de ellos no le daban completo, los jefes, lo que tenían que recibir, pero le daban lo suficiente como para que le pague al trabajador y para que se sostenga, pero ellos no, ellos querían todo. A veces te daban la mitad, pero ¿para qué querían la plata? Para irse a divertir, porque le gustaba. Yo me acuerdo, eran unos malgastadores de plata, hermano. ¿Cómo despilfarraban la plata? ¿Cómo botaban prácticamente la plata? En borrachera, en cosas que ni te digo, hermano, que hasta a mí me invitaban. Había una persona, hermano, que no me pagaba lo que tenía, pero sí me invitaba a tomar, a beber. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? No me pagaba a veces ni lo justo. Pero cuando se trataba de beber, él no escatimaba en meterse la mano al bolsillo, porque en medio de esa bebida de compra, trae ese plato de comida, trae ese plato de fritada, que coman ahí. Pero mientras tanto no te pagaba, yo estaba por mi platita ahí, por lo poco que me pagaban. Vuelve mañana. Es que todavía no me pagan. Yo solo te doy esto, porque y eso le alcanzaba para él, para todo, y él podía coger después lo demás. Pero como él quería divertirse, te daba lo poco. Dice que no hagas el bien cuando tienes la posibilidad. Que le dé la mano a la gente cuando tienes la posibilidad. Que no te niegues al que se lo merece. Porque tú sabes la condición de esa persona. ¿Por qué te niegas? Así se mueve el mundo, hermano. Y yo doy gracias a Dios que me sacó de ahí. Que yo veía, y a veces caminaba con ellos, pero solamente yo decía, esto está mal, esto está mal. No solo porque me hacía daño, solo porque lo veía injusto. Fíjate que me llegaba el momento en que me daba tanto coraje que te prometían cierta cantidad y no te daba. Y yo era una persona bien rebelde, hermano. Porque yo siempre digo, mi debilidad no es la plata. Pero me pagaban y no me pagaban. ¿Y sabe lo que hacía? Yo le tiraba la plata por los pies. A vos te hace falta más. Esto le decía. Así se lo decía, hermano. O se la daba en la mano o se te la tiraba por los pies. Y me iba. Porque no te pagaban lo que te habían prometido. No solo lo que te habían prometido, sino lo que tú merecías. ¿Y sabes qué? Hay cristianos así. Sí, hay cristianos así. ¿Sabes por qué? Porque yo era recaudador. Y en el lugar que trabajaba, este señor vendía Biblias católicas y evangélicas. Las vendía. Él era católico. Y yo era recaudador. Y créeme una cosa, hermano, que los más duros de pagar eran los llamados cristianos. Sí, yo me los quedaba. ¿Por qué? Porque me tocaba cobrarles a los católicos y ahí tenga. Claro que era un poquito más difícil a veces, porque el católico quiere, imagínate, gloria a Dios, aleluya. Era un poquito más agresivo, pero decía, tenga. No me gusta que me molesten tanto. Pero te pagaban. Pero había gente, hermano, que llega un día una persona a cobrarle, capitán de la comisión de tránsito. Es que no tengo, es que tú sabes que las fiestas navideñas, que gasté, que por aquí, que... Y yo le digo, ¿pero tú qué tienes que hacer con las fiestas navideñas? Hermano, había gente que no me daba lo que tenía que pagarme. Tenía que tenía que pagarme 20 y me daba 10. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que para pagar $10, por decir así, sacaba un tongo así, hermano. Yo me lo quedaba viendo. Tengo 10. Yo digo, pero ¿por qué haces esto si tienes lo suficiente para pagar? Y no eran una vez, sino algunas veces que iba. ¿Por qué me haces venir tantas veces? Y por culpa de gente como esta, yo dejé el trabajo prácticamente, hermano. Porque yo ganaba por lo que hacía, por lo que recaudaba. Y no me alcanzaba para mi casa.
Tenía que mantener no solamente a mi familia, sino la moto. Y no sacaba ni la mitad del sueldo básico mensual. Yo dije, tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto. Y fueron los más llamados evangélicos que yo veía estas cosas. Y a veces yo le doy la razón al mundo cuando se van en contra de muchos de ellos, hermano, que tienen un mal comportamiento, porque están mal adoctrinados, porque no han dejado sus malas mañas, sus malas costumbres, no las han dejado. Continúan siendo los mismos. Otros que intentan mal, el 28 dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado en ti. Y hay gente así. No tengas pleito con nadie sin razón, si no han hecho un agravio. Y así hay muchos hermanos en el mundo. Y yo siempre decía esto, cuando estaba en el mundo. Yo veía gente que no se iba. ¿Por qué no te iba? Es que me cae mal. Que discutiste con él. No, es que me cae mal. O pasaba alguien, es que me cae mal ese. ¿Y qué te ha hecho? Nada, es que me cae mal. Oye, si no te ha hecho nada, ¿por qué te cae mal esa persona? Aunque no te salude, no te tome en cuenta, no te tiene por qué caer mal. O te cae mal, o le cae mal a una persona porque no comparte sus chismes, porque no te acercas a él a chismear, porque no te acercas a él a comentar los últimos chismes, ya sea de la vecindad o del barrio. Ya te empiezan a caer mal. De gratis, hermano. De gratis nos ganamos muchas veces enemigos. Y como un verdadero siervo de Dios, si Dios te manda a que ames a tu enemigo, que ayudes a tu enemigo, pero hay gente que no te ha hecho daño. Vivamos en el amor de Dios realmente. Vivamos eso. Esta es la doctrina que a muchos no les gusta. Que a muchos evaden, hermano. Porque quieren una predicación de progreso, de riquezas. Que la santidad es un delito. Que hablar del amor de Dios es un delito, que Dios es bueno. Solo eso, Dios es amor para todo. Y sí, y por eso creen ellos que pueden hacer lo que les da la gana, porque Dios es amor. Pero no saben que al mismo tiempo dice las Escrituras que Dios puede ser amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es que después que salgan de aquel lugar de tormento van a ir a un lago de fuego, porque es fuego consumidor, donde se van a consumir mucha gente, van a estar ahí por toda la eternidad. Eso no enseñan en las iglesias, hermanos. Es triste, es lamentable vivir estos tiempos donde la gente hace lo que le da la gana y como le da la gana. El apóstol Pablo lo reprende a Pedro en Gálatas 2, porque él quiso algo que ya había destruido. Quería volverlo a establecerlo. O sea, Pedro estaba en Galacia. El apóstol Pablo llega y lo encuentra a Pedro, que trataba de judaizar a todos los hermanos que estaban ahí por el temor y el miedo. Eso ya había sido destruido. Pablo le dice, eso no hagas. Y es más, le dice, eso es condenable. Fíjate esa palabra dura para un menor a un mayor. Lo que estás haciendo es condenable, le dice. No hagas eso. Y a muchos de ellos los estaba arrastrando y tuvo que venir el menor al mayor. Te digo porque Pablo fue el último de ellos, que Dios lo llamó. Pedro se suponía que era el primero. Entonces le dice, lo que tú haces está mal. Porque en el versículo dice, porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Transgresor me hago. O sea, eres un transgresor porque destruiste algo en tu vida.
Es como este hombre que estábamos hablando. Destruyó eso en su vida. Ya tal vez en el mundo lo fue. Le gustaban los hombres. Vino a acá, destruyó eso. Pero lo mismo lo volvió a construir. Lo reformó y es transgresor de eso. Porque Dios te dice, no eso. Eso es lo que te estoy comparando con lo que Pedro estaba haciendo. Donde Pablo le llama la atención, no a cualquiera, sino tú sabes quién era Pedro. A ese le llama la atención, sin miedo, sin tapujo, sin gagueo. Y le termina diciendo en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20 de de la carta de Gálatas, le dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, le termina diciendo. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque ya no vivo para este mundo. Yo estoy crucificado, mi cuerpo, mi vida está crucificada en este mundo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no hago las cosas del mundo. Así que yo no voy a judaizar a nadie, como lo estás haciendo tú, Pedro, porque yo estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Ya no vive. Cristo vive en mí. No yo en Cristo. Cristo vive en mí. Cristo haciendo su voluntad en este cuerpo. Porque este cuerpo de carne que hablamos en Romanos 7:18, este no quiere someterse. Este no quiere ni tampoco puede. Y para que este cuerpo se someta, tiene que estar a la orden de Cristo. Tiene que este vehículo manejarlo Cristo. Por eso dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, puedo vivir, la gente pueden verme que estoy en la carne, pero no vivo en la carne, no vivo para la carne, vivo para Cristo, porque Él es el que vive en mí. Eso le está diciendo a Pedro una vez que lo encontraba, edificando lo que ya había sido destruido. No puedes hacer eso, Pedro. Y es eso lo que muchos quieren, hermano. Volver a edificar lo que ya Dios destruyó. Lo que Dios dijo, ya eso no tienes que hacer. Pero están esperando a los famosos, a los elocuentes, que le digan, eso estuvo muy mal. Esa iglesia no debería haberse conducido así. Por eso estas cosas así tienen que ser. Imagínate. Sí, se puede hacer el Señor de Él. No de ella, sino de Él. Hágase de Él. Yo no sé qué le critican más a este pastor. Si no sé si es porque tiene un novio o porque él parece el papá de él. Las dos cosas le están criticando. Las dos cosas les duele a la gente del mundo más que todo. Y la gente del mundo es que saca esto, hermano. La gente del mundo está criticando esto. Por eso muchos dicen, para estar así mejor estoy acá. Yo digo, ¿y esta gente que dirigió tantos años? No le dicen nada. O sea, ¿cómo se pierde la vergüenza, hermano? ¿Cómo nos dejamos llevar? ¿Cómo no morimos verdaderamente a esta carne? La carne te puede estar jalando, hermano. A uno también lo jala, pero uno es... No me vas a llevar. En el versículo, Pablo termina diciendo en uno de los versículos de Romanos, abajo, el último, decir, gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque ese es el que va a gobernar mi vida, porque ese es mi Señor, ese es no solo mi Salvador, sino mi Señor. A ese es que yo me debo. Podemos tener caída, hermano, pero por mucho que nos duela, si alguien te habla que está mal, agradéceselo. Porque tú no lo viste a Pedro ahí que le refutaba y lo trató mal a Pablo. Y yo, tú a mí, decirme esto. Porque así hay muchos hermanos
que se creen los que no pueden ser corregidos, que ellos se las saben todas. Y tú, es como cuando un niño corrige a un adulto. A mí, yo me acuerdo, hermano, cuando estaba muchachito, niño, yo corregía a los adultos. Y tú, si tú eres un niño, tú no sabes nada, dice. Yo tengo muchas cosas, que yo soy una persona de tal edad, dice. He aprendido mucho en la vida. Sí, pero se te han ido las patas, le dije una vez. Todo lo que has aprendido se te ha ido a las patas. Sí, le dije. Porque no has aprendido nada. Porque tropezaste con esa piedra y sigues tropezando con esa misma piedra. Porque así vivimos, hermano. Tropezando y tropezando con la misma piedra, sabiendo incluso que nos hace daño. Que a propósito la pateamos. Porque nos gusta eso que estamos haciendo. Hermanos, cuando hay posibilidad de dar, hay que hacerlo, sin esperar nada a cambio. Y ayudar a la gente sin ser usurero. Porque hay muchos usureros, hermanos, que te quieren cobrar hasta más del 50% de lo que le estás prestando. Y eso ellos incluso le llaman ayuda. Y muchos de nosotros que nos la creemos, no se dan cuenta que es un negocio que tienen ellos. Si ya que te cobren el 20%, ya te están explotando, hermano. Peor el 50%, el 40%, el 30%. Si con el 20% ya te están haciendo pedazos. Ya prácticamente estás pidiendo que trabajen para ellos. Y el plazo que dan, hay que ver también el plazo que dan. Porque hay gente que cobra todos los días. Ayuda, dan la mano, pero esperando algo a cambio, hermano. Algo que ellos quieren. Ahora, el deber y el trabajo aquí que Dios nos da a nosotros, Dios nos los va a recompensar, hermano. Porque cuando tú vas, empezamos con Lucas 6:35, ahí dice que Él nos va a dar un galardón, que el galardón de nosotros vamos a obtenerlo, que nosotros no vamos a estar aquí de balde, que no es que Dios te va a hacer trabajar y nada. Fíjate el beneficio que tenemos cuando tenemos a Dios, porque dice así el 6:35 de Lucas 6:35, dice lo siguiente: amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, o sea, no seas usurero. Eso está el tercero. Préstale, pero no seas usurero. No. Sí conozco gente, hermano, que presta del mundo sin esperar que le dé algo. No son usureros. Y ahora último, hace como 2 semanas me enteré de una persona que dice, sí, me presta, pero solo me dice, devuélveme. Y dice que a veces se demora. Igual le dice que le devuelva sin esperar algo a cambio. Dice, nada. Y será vuestro galardón. Aquí donde nos estacionamos un ratito, dice, será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. O sea, te va a dar un galardón. O sea, tu trabajo aquí en la tierra no se embalde. Aunque no te lo merezcas. Porque basta que tú obtengas la salvación y que en un futuro no muy lejano tú puedas vivir en paz y armonía con todo el mundo. Imagínate, yo con eso me basta, hermano. ¿Sí? Que Él sea mi Salvador, que yo lo obedezca a Él, suficiente. Y me va a llevar tal vez a que viva aquí en la tierra o en el cielo, yo no sé dónde. A mí me basta con eso, hermano. Pero como dicen las escrituras, no hay tesoros aquí en la tierra donde la polilla hurta, la polilla corroe y el ladrón hurta. No lo hagas aquí en la tierra. Hágalos en el reino donde la polilla no corroe ni la ladrón hurta. Porque aquí sí corres ese riesgo. Pero arriba en el cielo no. O sea, te va a dar un galardón. Tú vas a tener un trabajo aquí. Un esfuerzo que va a hacer. Todos aquí en esta vida, en esta tierra, nos esforzamos por obtener algo así. O por llevar el pan de cada día nos esforzamos, muchas veces sin importar lo que nos esté pasando, lo que nos esté sucediendo en el trabajo. Muchas veces incluso en los trabajos nos explotan. Pero nos contentamos cuando llega la plata en medio de esa explotación. Y tienes para el pan de cada día darle a tus hijos. Y te esfuerzas, tienes tu galardón.
pero nosotros no somos merecedores de eso. Pero yo me siento satisfecho con eso, hermano. Pero vas a tener un galardón. O sea, tú vas a estar sembrando. Dice las Escrituras, Apolo sembró, Pablo sembró, Apolo regó. Pero el crecimiento es el problema. ¿Ah? ¿Quién da el crecimiento? Porque Apolo ni Pablo te van a dar el crecimiento. Solo uno te da el crecimiento. Uno te da el crecimiento. Ese es mi Cristo, ese es mi Dios. Pero te va a dar el crecimiento de acuerdo a tu entrega. Porque Él no va a soportar que seas un holgazán. Que te dé una tarea y no la hagas. Entonces, ¿cómo te va a dar crecimiento? Pero vas a obtener un crecimiento porque Dios te va a recompensar todo lo que tú puedas hacer aquí por Él. Un galardón es una paga por servir, hermano. Ese es un galardón, algo que estás haciendo. Por eso será tu galardón en los cielos. Literal o figurativamente, porque te lo puede dar literalmente, figurativamente, porque lo haces para el cielo. Literalmente también te lo puede dar aquí. Sí. Y no tiene que ser precisamente que te vuelvas rico de la noche a la mañana, sino que tengas lo suficiente para la mantención tuya, para las cosas necesarias aquí, literal o figurativamente. Sea bueno o malo, vas a tener tu recompensa. Eso sí. Sí. Porque tú vas a cosechar lo que siembras. Si tú siembras cosas malas, vas a recibir lo malo. Si tú siembras cosas buenas, tu galardón va a ser bueno. Si has sembrado cosas malas, tu galardón va a ser malo. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Eso va a obtener, dicen las Escrituras. No lo digo yo. Y está en la palabra. Es tu premio o tu recompensa. De acuerdo a lo que has hecho, de lo que te has esforzado en tu vida diaria. Es tu salario. Es tu jornal. Es tu paga. Dice las Escrituras que todo obrero es digno de su salario. Pero el salario que más te quiere dar Dios es el de arriba. Que aquí lo vas a obtener también. Pero pórtate como un verdadero gladiador, como un verdadero siervo de Dios. Hermano, cuesta, pero no es imposible. Aceptar a Cristo como nuestro Señor, pidiéndonos que hagamos todo lo que Él hace, sabiendo que esta carne no quiere hacerlo. Pero sabiendo Cristo que te estás presentando como sacrificio vivo, vas a tener crecimiento en Dios. Vas a conocer verdaderamente de un Dios vivo, de un Dios real. Hermano, Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, ¿sí? Amén.